Este programa contiene imágenes violentas. Su visionado queda a discreción del espectador. El sonido de una espada. Un corte muy afilado que partió el hueso en dos. El sonido de una flecha. Debe de haber sido totalmente aterrador. La destrucción de un castillo. Estos esqueletos de una batalla épica entre cristianos y musulmanes yacen sin ser molestados en la Tierra Santa desde hace 800 años. Y ahora han regresado de entre los muertos. Cementerio de guerreros. Los fantasmas de los cruzados. Las ruinas del Vado de Jacob. Un poderoso castillo que en aquella época se alzaba sobre el río Jordán, en Israel. Su destrucción está envuelta en mitos y leyendas. Las crónicas musulmanas antiguas hablan de una batalla legendaria en el año 1179. Por un lado, los cristianos europeos, conocidos como los cruzados o soldados de la cruz. Por el otro, los guerreros musulmanes. El resultado cambió el curso de una lucha de 200 años por el control de Tierra Santa. Las crónicas revelan que después de una lucha furiosa e intensa, todos los cruzados han sido asesinados o esclavizados. Durante siglos, no ha habido manera de demostrar o refutar esta historia. Hasta que unos arqueólogos descubren algo extraordinario. Los huesos de los cruzados abandonados en el campo de batalla por el victorioso ejército musulmán. En este lugar exacto empezamos a encontrar todo tipo de esqueletos de humanos y de caballos. Aquí hubo una masacre. Vimos a los hombres que murieron durante la batalla. Se puede percibir su agonía. Ellos son los esqueletos excavados por primera vez de los cruzados muertos en combate. Descubrir quiénes son y cómo murieron podría revelar lo que realmente sucedió en el Vado de Jacob. El antropólogo forense Mick Wysocki, experto en heridas de batalla, examina 6 de los esqueletos. Cada uno representa un capítulo en la historia. Todos ellos eran varones, con edades entre 18 y 40 años. Este es un grupo de individuos fascinante. Muchos de ellos muestran señales de golpes con objetos afilados y lesiones brutales. Uno destaca entre el resto. Este individuo sufrió la serie de lesiones más espantosa posible. Podemos apreciarlo aquí, en su mandíbula inferior. Le asestaron un golpe en un ángulo que probablemente partió la barbilla en dos. Sabemos que el golpe proviene de una espada, porque el corte es muy recto y uniforme. La segunda herida es mucho peor. Le amputó el brazo izquierdo. El corte se hizo de arriba a abajo, atravesando esta parte del brazo. En la foto podemos ver que fue un corte limpio y seco. Esta no es una ruptura natural del hueso en absoluto. Esto es un corte. Con un solo golpe, se quedó sin brazo. Estas heridas sugieren que fue un ataque centrado en un solo hombre. Su extraordinaria ferocidad es un indicio de su identidad. Estas lesiones son típicas de un combate cuerpo a cuerpo. Todas están en la parte delantera del cuerpo. Él no estaba huyendo, estaba de pie y luchando. Y parece que le estaban acosando mucho. Puede que le hayan identificado como un guerrero muy poderoso al que debían matar a toda costa. La evidencia indica que podría ser uno de los cruzados más enigmáticos de todos. Un caballero templario.
Según las crónicas musulmanas, los hombres que custodiaban el castillo eran 80 de estos guerreros santos. Los caballeros templarios eran un grupo de monjes guerreros, de personas dedicadas a la defensa de la Tierra Santa. Hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero la diferencia crucial es que luchaban contra el mal con sus espadas, mientras que los monjes luchaban mediante la oración. Los caballeros templarios son hombres de noble cuna, entrenados como guerreros desde los 12 años. Son las fuerzas especiales de los cruzados. Y su arma predilecta es la espada. Esta es un arma increíblemente devastadora. Es una espada de doble filo, lo que significa que la puedes utilizar por cualquiera de los dos lados. Es muy versátil. Está muy bien equilibrada, de forma que la puedes mover rápidamente cuando estás luchando. Y además de ser una espada de corte, es una espada sable. Sirve para cortar o para clavar. Cuando los musulmanes atacan el vado de Jacob, los caballeros templarios dirigen la defensa. Ellos creen que morir por Cristo les hará mártires y les garantizará un lugar en el cielo. Su fe inquebrantable hace que sigan luchando, incluso con heridas terribles. Los templarios eran los mejores soldados que tenían los cristianos. Ellos se entrenaban, disponían del mejor equipo, eran disciplinados y poseían una notable reputación por su valentía. Si otros caballeros se entrenaban, los templarios se entrenaban 2 veces más duro. Hacer una finta, retroceder, esquivar. Todo era cuestión de práctica, práctica y más práctica. Pero a pesar de su técnica con la espada, el esqueleto del caballero templario revela que se sentía superado. La mandíbula está partida en 2. La cara es una zona particularmente sensible a la hora de sufrir lesiones porque hay muchas terminaciones nerviosas y hasta un corte pequeño resulta muy doloroso. El brazo izquierdo está amputado. Y probablemente el arma responsable haya sido una cimitarra musulmana. Esta es un arma muy peligrosa. Se desliza cortando el aire. Al tener la hoja curva, hay una parte que llega antes a su objetivo, con lo que toda la fuerza del golpe recae en ese punto. A continuación amplía el corte a medida que se mueve. Esta pata de cordero también tenía un hueso que la atravesaba, y esto es un claro ejemplo de lo que puede llegar a hacer la cimitarra. Con solo el peso de la hoja podría cortarle el brazo fácilmente. Impulsado por su fe, el caballero sigue luchando, ayudado por la resistencia de su cuerpo a las heridas. Si un soldado está en el campo de batalla y, por ejemplo, pierde su brazo, no hay razones para suponer que no puede seguir luchando. El mecanismo fisiológico que les permite hacer eso es la adrenalina, que al bombear por todo su cuerpo restringe los vasos sanguíneos y reduce su sensación de dolor, empujándolos a continuar. Pero este brutal ataque no ha terminado. En la excavación han encontrado una punta de flecha alojada en el cuello. La principal condición para que el organismo funcione es la capacidad de respiración. Esa es una de las principales causas de muerte en el campo de batalla, la pérdida de la vía respiratoria. Aunque parezca increíble, ninguna de estas heridas fue la causa de su muerte. Hay un cuarto y último acto. El golpe que creemos que probablemente lo mató es el que podemos ver aquí, en la parte delantera de su cráneo. Este corte tan fuerte que atraviesa todo el hueso lo partió completamente en 2. Y se trata sin duda de un golpe mortal.
Puede que se lo hayan asestado cuando él ya estaba de rodillas en el suelo. La muerte del caballero templario es como una ejecución. Si el golpe penetró en el cerebro, habrá sufrido una hemorragia masiva y se habrá caído al suelo como una piedra. Su martirio es una evidencia de que los violentos enfrentamientos armados descritos en las crónicas eran reales. Pero el cómo se las arregló el ejército musulmán para irrumpir en el castillo e intimidar al resto de la guarnición sigue siendo un misterio. Este programa contiene imágenes violentas, su visionado queda a discreción del espectador. Según las crónicas, los cruzados asesinados en el Vado de Jacob murieron como consecuencia de una decisión fatídica. Que había sido tomada un año antes, en 1178. El equilibrio de poder en Tierra Santa está distribuido a partes iguales. El líder cristiano es Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén. Balduino IV era un joven increíble. Ya era rey cuando solo tenía 13 años, y para entonces ya se sospechaba que tenía la lepra. Por desgracia, se trata de algo que desfigura por completo, y sin embargo, a pesar de esta enfermedad dolorosa y debilitante, se aferró a la corona de Jerusalén. Las tropas más agresivas de Balduino, los caballeros templarios, le presionan para construir una megafortaleza en la frontera del territorio musulmán. Este es el lugar, el Vado de Jacob. Es un acto para provocar. A partir de aquí, los cruzados pueden atacar la capital musulmana, Damasco, que se encuentra a solo un día de camino. El plan es construir un castillo caro e inexpugnable, fortalecido por dos paredes circulares enormes. El castillo estaba destinado a ser grande, más grande que cualquier castillo construido en esta parte del mundo o en Europa en aquel momento. La decisión de Balduino de construir el castillo lanza el guante al mundo musulmán. Su respuesta sella el destino de estos 6 hombres. El lugar inusual de reposo del segundo esqueleto examinado comienza a desvelar la secuencia de acontecimientos. A diferencia de los otros, su cuerpo no fue arrojado sin ninguna ceremonia, sino que da la impresión de que fue enterrado con formalidad. Si hubo tiempo para enterrar a este hombre como es debido, debió de haber muerto antes de que los musulmanes atacaran el castillo. Sus huesos podrían explicar el porqué. Aquí está la clavícula. Se trata de la clavícula de otro de los guerreros del Vado de Jacob. Si nos ponemos a compararlos, se puede ver claramente la diferencia de tamaño. Este era un hombre muy grande. Y también tenía un cuerpo musculoso. Si nos fijamos en el húmero, que es la parte superior del brazo, apreciamos un notable desarrollo de los sitios de inserción muscular. Podemos ver que esta zona está hinchada, una zona donde el músculo se une con el hueso, y si ese músculo se usa una y otra vez, producirá un mayor crecimiento del hueso. Cuando los músculos se adhieren al hueso y el músculo se utiliza una y otra vez, eso hará que el hueso crezca más. Todo su físico indica que se trataba de un guerrero fornido. Sin embargo, sus huesos no muestran señales de las típicas heridas de combate de un luchador. Lo que resulta misterioso es que tampoco hay ningún rastro de heridas cicatrizadas. Solo hay una parte del esqueleto de este hombre que aún no han examinado: el cráneo. Bueno, esto es aún más misterioso. En esta zona de aquí, en la base del cráneo, tenemos una fractura semicircular y otra que se aleja de ella. Pero no hemos encontrado ningún punto de impacto. Posiblemente el daño en el cráneo no haya sido causado por un golpe violento,
sino por el desgaste de permanecer enterrado durante 800 años. Al no presentar heridas de combate en ninguna parte de su cuerpo, resulta poco probable que este hombre fuera un guerrero. Una nueva vista ofrece una explicación diferente sobre su identidad. Posee un desarrollo muy pronunciado en los ligamentos que unen la clavícula con los músculos del cuello. Esto sugiere un movimiento de rotación de los hombros. Estaba usando sus dos brazos y hacía movimientos en esta dirección. Quizá estaba levantando un peso. Esta idea sugiere que él podría haber sido uno de los no combatientes más valiosos del castillo, un albañil. Los albañiles medievales pasaban 7 años agotadores de aprendizaje para dominar su oficio y aprender las habilidades esenciales para la construcción de castillos. Cuando los musulmanes atacan desde el primer día del asedio, la muralla exterior del castillo todavía está en construcción. ¡Corred! ¡Rápido! Eran a todos por sorpresa. A este grupo de trabajadores no se les dio ninguna advertencia. Podemos encontrar puntas de flecha entre las herramientas y en el cemento que estaban mezclando con el fin de construir el núcleo de la pared. Están por todas partes. ¡Volved! ¡Volved! Supongo que con la intención de protegerse, cogió el pico, la azada o lo que estuviera usando y lo usó como arma para defenderse. ¡Venga, deprisa! ¡Vamos! El rastro de pista sugiere un ataque preventivo en el que las primeras víctimas son los artesanos desarmados. Es muy probable que el albañil muriera de una herida de flecha grave en los tejidos blandos. En la época medieval, al carecer de antibióticos, las infecciones eran muy comunes. Si tienes una herida de flecha profunda y no te la puedes sacar, sufres una muerte muy lenta y dolorosa. Puede que incluso tardes unos 3 días en morir. Mientras la vida se le escapa al albañil, un gran ejército musulmán rodea el vado de Jacob. Las crónicas dicen que la llanura estaba desbordada de tropas. Detrás de las paredes del castillo todavía se puede enterrar a los muertos. Pero no por mucho tiempo. El destino del vado de Jacob está ahora en manos del líder musulmán, Saladino. Saladino era increíblemente carismático, pero también era muy duro. Estaba decidido a destruir el vado de Jacob, ya que lo estaba construyendo en sus tierras. Necesitaba atacarlo antes de que estuviera terminado. Tenía que asestar un buen golpe antes de que se completara y se volviera demasiado poderoso. En el 6º día del asedio, Saladino ejecuta su plan devastador. Sus ingenieros han estado cavando un túnel bajo las murallas del castillo. Los túneles no estaban diseñados para dejar pasar a los soldados musulmanes, sino para hacer que las paredes se derrumbaran. La única esperanza para los hombres atrapados en el interior del castillo es el rey Balduino, que está reuniendo a todos los refuerzos posibles. Para Saladino, se trata de una carrera contrarreloj. Quedaba poco tiempo. Saladino presionaba a sus hombres para que terminaran lo más rápido posible. Para derribar los muros del castillo, los ingenieros van a quemar los puntales de apoyo del túnel. Abridme paso. Cuando todos los materiales ardieran,
la pared se derrumbaría. El ingrediente final es nafta, una forma anterior de la gasolina que utilizaban los musulmanes. Esta es la única parte del muro donde las paredes han desaparecido. Creo que fue aquí donde excavaron el túnel. Y entonces las paredes se derrumbaron. Las crónicas musulmanas describen el momento. El muro se derrumbó. Y la corriente de aire que entraba en ese momento solo avivó el fuego. Varios combatientes eran presa de las llamas. Imad al-Din. Tranquilos, quedaos quietos. El derrumbe de la pared permite a los guerreros de Saladino irrumpir en el castillo. La batalla se decide en solo unas pocas horas de combate salvaje cuerpo a cuerpo. 4 esqueletos más tienen historias que contar, y cada una revela un capítulo de lo que sucedió después. Este esqueleto tiene una sola herida grave. Esta es una herida hermosa, si se puede usar este adjetivo para algo así. Una herida brutal que empieza aquí en el hombro y baja por el brazo. Podemos ver en esta región de aquí que le asestaron un golpe que le atravesó el hueso. Un golpe de espada. Está en la parte anterior, en la parte frontal del húmero. Eso significa que estaba frente a su enemigo en un combate cuerpo a cuerpo. Para ser una herida de espada, el hueso está sorprendentemente intacto. Quizá llevaba una armadura y la cota de malla de la armadura absorbiera gran parte de la fuerza del golpe. Si este hombre llevaba una cota de malla, es posible que fuera un sargento templario. Abridme paso. Al menos 5 de estos hombres procedentes de clase baja sirven a cada caballero templario. Llevan túnicas negras sobre una cota de malla, llevan los caballos del caballero y luchan a su lado. Los sargentos templarios eran una parte integral de las fuerzas de combate de los caballeros. Estos hombres habían hecho los mismos votos que los templarios y eran igual de aguerridos. Los sargentos templarios son soldados profesionales que saben cómo combatir al enemigo. Cuando te encuentras en medio del fragor de la batalla, entre cuerpos que te presionan, estás en una zona muy restringida. Aquí yo utilizaría la empuñadura. Aquí sería el momento de ir a por la cara. Aquí, en la cabeza. Recordad que yo llevaría un casco. Aquí, patada en el vientre, seguida por un golpe de espada. Si no sabes luchar a corta distancia, no eres un espadachín completo. Durante la batalla del Vado de Jacob, a este sargento templario le llega su fin. El golpe que acaba con él es un golpe clásico de la Edad Media. En muchas batallas medievales se han encontrado muchísimas heridas en el lado izquierdo del cuerpo. La mayoría de la gente era diestra, y cuando ejecutaban un golpe de arriba a abajo, normalmente lo hacían sobre el lado izquierdo del cuerpo de la víctima. Esta sería una herida tremendamente dolorosa.
Con el brazo del escudo inutilizado, el destino del sargento está sellado. A diferencia del sargento templario, muchos de los otros cruzados atrapados en el castillo no son soldados experimentados. El siguiente esqueleto examinado revela su suerte. Este programa contiene imágenes violentas. Su visionado queda a discreción del espectador. A pesar de sus desesperados esfuerzos, la guarnición de cruzados que defiende el vado de Jacob no puede detener el avance. Los hombres de Saladino arrasan con todo. Encontramos a este cadáver tendido en el suelo con un brazo fuera. Había una mula muerta que le aplastaba el brazo. Y aquí están sus restos. Este es el sacro, un hueso que se encuentra al final de la columna vertebral. Está formado por vértebras individuales que se van juntando, pero este pequeño vacío de aquí demuestra que esta no se terminó de fusionar. Eso nos dice que probablemente fuera una persona de entre 18 y 25 años. A pesar de la juventud de este hombre, tiene algo mal en su columna vertebral. Si nos fijamos en estas vértebras, podemos observar en muchas de ellas un agujero que normalmente no debería estar. La causa de estos agujeros se encuentra en cargar objetos pesados que ejercen presión sobre la columna. El tejido blando entre los cuerpos vertebrales queda aplastado y gradualmente se va rompiendo y provoca una hernia en las vértebras. Así que se trataba de alguien que había estado transportando materiales pesados, equipamientos y pesos de una y otra clase durante bastante tiempo, probablemente desde que era un niño. La evidencia de explotación infantil nos indica que este hombre procede de una familia pobre. En los dientes encontramos más indicios que apoyan esta teoría. Aquí perdió un diente. También hay caries por aquí y un agujero enorme ahí. Esto debe de haber sido muy doloroso. También presenta una gran acumulación de sarro. ¿Veis todo este material que hay entre los dientes, sobre la encía? Significa que tenía la enfermedad periodontal, lo cual le habrá producido una halitosis severa. El pésimo estado de sus dientes y encías reducen las probabilidades de que fuera un soldado. ¿Quién querría que un guerrero sufriera de dolor de muelas? Oh, déjame en paz, tengo dolor de muelas. Si los guerreros padecían dolor de muelas, les extraían el diente de forma que pudieran seguir cumpliendo con su trabajo. Los indicios sugieren que era un hombre pobre que trabajaba de obrero. ¡Abridme! ¡Abridme! No lleva armadura ni armas. Y apenas sabe nada sobre luchar. ¡Tú! ¡Coge esto! Pero cuando cae el muro, hasta a un trabajador joven con los dientes en mal estado lo requieren en primera línea. Los ejércitos medievales no se componían solo de caballeros. El grueso de la gente no eran soldados profesionales, sino soldados a tiempo parcial. Se les requería de vez en cuando para prestar algún servicio militar. Debe de haber sido totalmente aterrador porque esos hombres no eran guerreros. En la cruzada se inscribían personas de todos los niveles de la sociedad. Había caballeros, clérigos y campesinos. Eran un pequeño grupo de europeos occidentales que vinieron y conquistaron un territorio extranjero. En tiempos de invasiones, todo el mundo tenía que involucrarse. Pero los soldados a tiempo parcial no son rivales para las tropas de choque de Saladino.
No creo que las fuerzas musulmanas de Saladino hicieran distinción entre los guerreros, los carpinteros, los herreros, los albañiles. Simplemente mataban a quien tuvieran en su camino. Llega un punto en cada lucha en el que hay 2 o 3 contra 1. Es una situación verdaderamente infernal. Sabes que no tienes escapatoria. Y te quedas completamente petrificado. No hay lesiones en el esqueleto del joven albañil. Esto sugiere que murió a causa de una herida superficial. Los restos de cruzados de todos los rangos y clases demuestran que otra parte clave de las crónicas es cierta. La batalla se convierte en una masacre. El quinto esqueleto que va a ser examinado ofrece una imagen impactante de lo que sucedió después. Este cuerpo presenta unas heridas terribles en la cabeza. Una espada penetró en la parte posterior del cráneo y a continuación cortó un trozo del hueso craneal. Hay un golpe en la parte trasera izquierda del cráneo que se llevó una enorme porción de hueso, dejando al descubierto parte de la materia gris que hay por debajo. Y por último, otro golpe aquí, en la parte superior del cráneo, le arrancó este pedazo de hueso. Este ataque fue particularmente brutal, despiadado, frenético y sin cuartel. El por qué un solo hombre es el blanco de tanta violencia puede explicarse por unas inusuales marcas de abrasión en los dientes. Podemos ver aquí que este incisivo central se ha desgastado hasta la mitad del tamaño que normalmente debería tener. Y debido a la cantidad de desgaste, nos podemos imaginar que había algún objeto que empujaba hacia adelante y hacia atrás entre los dientes. En el agujero de 7,5 milímetros está la clave de su identidad. Puede que hubiera estado tensando algunas cuerdas de arco. Quizá estaba usando ese diente para quitarle la corteza a las flechas de madera. Puede que estuviera fabricando plumas con los dientes. Todas las evidencias apuntan a que este hombre podría haber sido un arquero. Los arqueros cruzados venían de lugares ordinarios y se entrenaban desde la infancia para convertirse en tiradores letales. Podían disparar hasta 8 flechas en un minuto y alcanzar un blanco situado a 300 metros de distancia. Su precisión letal hacía que los hombres de Saladino les odiaran. En las etapas finales de la batalla supongo que muchos de ellos fueron simplemente asesinados por los musulmanes. Debido a la ferocidad y el fervor de la guerra en aquel momento, las posibilidades de que se les detuviera y los tomaran como prisioneros eran bastante bajas. Sufrió un frenesí de golpes, golpes, golpes y más golpes en la parte posterior de su cráneo. Ellos querían asegurarse de que este hombre estaba muerto. En la etapa final de la batalla, solo unos pocos cruzados siguen en pie, atrapados en el extremo sur del castillo.
Se encerraron detrás de las barricadas, detrás de paredes improvisadas, y trataron de defenderse. Los huesos extraídos de las ruinas del castillo ofrecen una visión escalofriante sobre la suerte que tuvieron estos hombres. Este es un esqueleto muy enigmático. En la esquina de su brazo derecho, en su codo, estaba este objeto de aquí. Era una masa de monedas. Probablemente las guardaba juntas en un monedero. Las monedas son el primer indicio de quién era este hombre. Podemos decir que su estatus era relativamente alto porque llevaba muchísimo dinero. Me refiero a que no era la cantidad que cualquier agricultor, carpintero o herrero tendría en el bolsillo. La causa de su muerte confirma que este no era un cruzado común y revela que los hombres de Saladino lo apartaron para darle un trato especial. ¡El muro norte! ¡Han abierto una brecha en el muro norte! Cuando levantaron estas piedras, miraron cuidadosamente en busca de pequeños fragmentos de cráneo. Y no estaban. Así que lo que parece haberle matado es el hecho de que perdiera la cabeza. La decapitación indica una ejecución. Es otra pista que sugiere que este hombre era un caballero templario de alto nivel, uno al que le confiaban dinero para pagar la mano de obra del castillo. ¡Corre, corre, corre, corre! Su esqueleto cuenta la truculenta historia de sus últimos momentos. El primer golpe impacta en su omóplato derecho. La herida está justo aquí. Le rebanaron esta parte. Podemos observar ese corte muy claramente. Una cuña de hueso muy bonita que le cercenaron. La siguiente lesión se encuentra en su brazo derecho. Se llevó un trocito de su radio en esta zona, cerca de su muñeca. Un golpe en la parte posterior de la muñeca, aquí, provocaría la división de los tendones extensores, no solo en la muñeca, sino en los dedos. La muñeca se cae y ya no puede sujetar lo que tuvieras en la mano. Una tercera herida le daña la clavícula derecha. Podemos ver aquí un corte muy claro, uno de forma triangular, como el de las puntas de las flechas de metal. Le clavaron una flecha justo por debajo de la zona de la clavícula. Vino en este ángulo, pasó por debajo y probablemente se alojara aquí, en la unión del hombro. Es posible que se arrancara la flecha y continuara luchando. Inmovilizado, el caballero templario de alto nivel está a merced de sus agresores. A sus compañeros atrapados todavía les quedan ganas de seguir. Otros huesos recuperados en este lugar indican que respondieron de una forma tan valiente que rayaba en la locura. Mientras la batalla del Vado de Jacob se acerca a su fin, sucede algo increíble. Y la evidencia no proviene de huesos humanos, sino de los animales. Encontramos 3 caballos como este. Aquí vemos un fémur. La mayoría de los esqueletos presentaban puntas de flecha, especialmente entre las costillas, cerca de la pelvis. Las puntas de flecha indican que los caballos murieron en la batalla, derribados por los arqueros de Saladino.
En el vado de Jacob encontramos unas puntas de flecha en forma de cometas que se usaban principalmente para la caza y también las utilizaban contra los caballos en el campo de batalla. El uso de flechas contra los caballos da paso a una historia extraordinaria de las crónicas musulmanas. Cuenta que el comandante del castillo respondió a la matanza de sus hombres con un acto de valentía impresionante. En la desesperación de las etapas finales de la batalla, es muy posible que un número de templarios intentara escapar. La idea de una muerte gloriosa cargando contra los musulmanes resume la motivación y la determinación de los templarios. Algunos podrían llamarlo fanatismo. Las flechas grandes en forma de cometa deben de haber sido devastadoras. Estas cosas, por lo general, tenían un radio de 3 a 5 centímetros. Sería como lanzar un hacha a alguien. Pero a pesar de su heroicidad, este impulso del comandante es un acto de desesperación. Él sabía que lo iban a matar. Fue un suicidio. El comandante del castillo sabía que lo iban a humillar, torturar y matar. Las crónicas dicen: se lanzó a un agujero lleno de fuego, a un brasero, e inmediatamente acabó en otro, el del infierno, Al-Fadil. Suelo preguntarme a mí mismo si lo que hizo el comandante de los templarios fue un acto de valentía o uno de cobardía, porque cuando se dejó matar, cuando se suicidó, dejó a todo el ejército sin un comandante. Las crónicas hablan de unas ejecuciones masivas que tuvieron lugar después de la batalla. Ahora es quizá cuando la vida del caballero templario de alto nivel llegó a su fin. Las ejecuciones después de una batalla enviaban diversos mensajes al enemigo. Sirven para mostrar que has triunfado completamente sobre ellos y para mostrarles que no tienes piedad y que esto es lo que les pasará a los que se resistan. La decapitación que se evidencia en este esqueleto de cruzado es la prueba definitiva de que la devastadora victoria musulmana descrita en las crónicas es un hecho, no una ficción. El rey Balduino se entera de la masacre antes de que su ejército de apoyo llegue al vado de Jacob. Él conoce personalmente a muchos de los 800 cruzados muertos en la batalla. Hoy sus huesos llevan las marcas de una batalla catastrófica que cambió la historia. Para Balduino IV fue un golpe terrible, una reducción de su prestigio y de su fuerza militar que permitió a Saladino aumentar la presión sobre las tierras cristianas. Una presión que creció cada vez más, hasta que en 1187 los musulmanes recuperaron Jerusalén. La influencia de los cruzados en la Tierra Santa va decayendo, y en 1291 los musulmanes los expulsan a todos por completo.